Yendo directamente al punto, estamos bajo constante vigilancia. Cada clic, cada compra, cada me gusta, cada ubicación, cada transacción se registra, se almacena y se utiliza para moldear nuestro comportamiento. Vivimos en un panóptico digital global. Esto es un panóptico, para los que quizás no saben lo que es un panóptico. Vamos a estar armando un pequeño collage acá atrás. Medio que estamos un poco así todo el tiempo, ¿no? Totalmente vigilados. Pero ¿bajo vigilancia de quién? ¿Quién tiene el control? Para abordar esta pregunta tenemos que considerar distintos tipos de control que vienen de distintos lados, pero que al fin y al cabo todos están relacionados con todos. Por ejemplo, tenemos por un lado el control político. En términos políticos, el control puede estar en manos de gobiernos y de figuras humanas encasilladas en distintos partidos políticos, que en realidad también es una mentira, porque esta gente también está controlada por otra casta de gente en realidad más poderosa, más que los mismos políticos. Los políticos no son más que unos títeres ridículos que aceptan perder su dignidad a cambio de un poco de plata. Principalmente en Latinoamérica hablando, ¿no? Un poco así me los imagino yo. También un poco así. ¿Por qué digo esto? Porque por más que seas presidente de la Argentina, por ejemplo, ¿qué poder realmente estás adquiriendo? A nadie le importás. Literalmente a nadie le importás. Más cuando se nota demasiado que sos un títere. Como en la actualidad, obviamente, con Alberto Fernández, ¿no? Me cuesta que mañana los diarios escriban que otra vez soy el bien y el títere. No. Yo no soy títere de nadie. Yo escucho a todos. Pero la verdad es que el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Si vos decís, Alberto, yo para mí es medio así también, ¿no? Dios, cómo me divierte hacer esto, boludo. En fin, ganarán un poco de plata, porque ¿qué poder tiene realmente Alberto Fernández en Argentina? Ninguno. Simplemente obedece. Sin embargo, si sos el presidente de los Estados Unidos, bueno, ahí la cosa cambia. Sos el puto presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Claramente adquirís poder, lo cual no significa que no seas controlado por otras personas. Porque claramente también sí. En fin, no importa. Sea como sea el caso, el control político implica la promulgación y la aplicación de leyes y de regulaciones que nosotros como ciudadanos las tenemos que cumplir. Ejemplos de la actualidad de control político. Bueno, vamos a empezar picante el video, ¿ok? En la actualidad, por ejemplo, tenemos a China. Que China tiene implementado un sistema de crédito social, se llama, que califica con un puntaje a sus ciudadanos en función de sus comportamientos, que pueden ir desde, no sé, multas de tráfico hasta publicaciones en las redes sociales. O sea, si vos tuiteás China malo, tu puntaje se va para abajo. Sin embargo, si tuiteás China bueno, eso está muy bien. La gente está vigilada todo el tiempo de esta manera. En China hay algo así de una cámara cada 2 personas, una cosa así, no recuerdo el dato exacto. Pero vos, en China, sos un número que está siendo vigilado 24/7. Las consecuencias de una puntuación de crédito social baja son realmente significativas para los ciudadanos, porque de eso depende su libertad. Pueden ser castigados con restricciones de viaje, ya sea tanto a nivel interno, como por ejemplo viajar en tren, en esos trenes que ellos tienen de alta velocidad, como también puede ser a nivel internacional. Por ejemplo, no te podés tomar un avión para salir de tu país, o sea, no podés salir de China. También pueden ser excluidos de ciertos empleos, no pueden quizás sacar un préstamo en el banco, no pueden matricular a sus hijos en una buena escuela, entre otros. Y encima, cuando vos tenés una puntuación de crédito social baja, prácticamente estás dentro de la lista negra, se le llama, y ellos tienen un montón de pantallas grandes por toda la ciudad, ¿no? Y van poniendo las caras y los nombres de las personas que están en la lista negra, como para que todos te conozcan. Prácticamente vos no podés estar en contra de su gobierno. ¿Se entiende eso? Y digamos que es bastante fácil estar en contra del gobierno de China. Dicho esto, por otro lado, tener una alta puntuación de crédito social claramente
conlleva sus beneficios. Esto puede incluir cosas como un acceso prioritario a empleos y también a alojamiento. Digamos que en China no es muy fácil encontrar alojamiento. Y también prácticamente les regalan cosas. Ellos tienen una aplicación en el celular donde tienen esta puntuación y si vos tenés los puntos suficientes podés, por ejemplo, alquilar un auto de forma gratuita. No voy a ir más en detalle, pero a ver, prácticamente comunismo. Es simplemente eso. I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice. Duro, ¿no? Pero bueno, ellos ya están siendo educados y controlados de cierta manera para que piensen que eso simplemente está bien y no haya preguntas. Pero la realidad es que no es más que un método de control de la libertad. Hablando de comunismo, tenemos, por ejemplo, a esta señora muy emocionada, ¿no?, por conocer a Hugo Chávez y escuchar hablar sus hermosas palabras. Otro ejemplo que tenemos en cuanto a control político son las famosas ciudades de los 15 minutos. Famosas. En realidad nadie está hablando de esto. Este concepto de las ciudades de los 15 minutos fue popularizado en Francia en un principio. Scenes in France, actually burning of the cars in the French suburbs is a headline. Y se fue expandiendo por la Unión Europea y Asia, ¿no? Por si no sabes qué es, esto se basa en la idea de que los residentes de una ciudad deben poder satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo ir al trabajo, ir a la escuela, acceder a los servicios de salud, tener espacios de ocio, etc., en un radio de 15 minutos a pie o a bicicleta. Una maravillosa idea que tanto quiere llevar a cabo el Foro Económico Mundial para reducir la huella de carbono. Pero, ¿son las ciudades de 15 minutos una vanguardia de la urbanización ecológica? ¿O son una herramienta de control social disfrazada de sostenibilidad? Veamos un poco lo que implementó China, que obviamente son siempre los primeros en adelantarse en estas ideas tan maravillosas. 这小区啊，这是另一个闸机。验证通过。我又出去了。电视简不简单？那好看了哇，那人还。请面向屏幕开始刷脸，请确认支付。Es muy importante saber quién entra y quién sale. ¿A qué hora salís? ¿A qué hora entras? ¿A dónde vas? Para entender un poco mejor este tema, veamos qué está pasando en Reino Unido. Que esto también pasa en Occidente, no es que es simplemente China y nada más. Vamos a leer directamente desde la página oficial de Reino Unido qué es lo que quieren hacer. En Reino Unido tenemos entonces lo que son los traffic filters, filtros de tráfico. Estos filtros no son barreras físicas, sino que son simplemente restricciones en el horario donde los autos no pueden circular. Estas restricciones van de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y prácticamente son distintas rutas y distintos puentes que van conectando zonas. Por lo tanto, si vos no podés tomar estas rutas, prácticamente tenés que quedarte encerrado justamente en estas zonas, en estas ciudades de 15 minutos y vas a poder manejarte en bicicleta, caminando y demás. Entonces vos vas a poder pasar por estos filtros, pero vas a tener una multa, a no ser que tengas un permiso, y vas a poder tener de 20 a 100 permisos por año, dependiendo de qué zona seas. Por lo tanto, si vos para ir a tu trabajo, que quizás te quedaba un poco lejos, tenías que pasar por alguno de estos filtros, lo siento, es importante que te mantengas en tu zona, que te mantengas en bicicleta, que sepamos que vos estás ahí. Nada de eso de tener que viajar 50 kilómetros para ir a tu trabajo, no. Mirá que vas a tener tanta libertad de movimiento. Quédate ahí, tranqui en tu zona. Acá me había quedado otra imagen que me olvidé de pegar. Jiji. Esto es un poco lo que pienso de los políticos. En fin,
Maneras de control político. Sigamos. Otro tipo de control político es mediante la economía. Las corporaciones, los bancos, las instituciones financieras internacionales y, bueno, las políticas gubernamentales también entran de nuevo en juego acá. Los altos impuestos mediante los cuales quieren sacarte la mayor cantidad de dinero posible para que luego lo terminen utilizando de maneras inútiles o que directamente se lo roben y que simplemente desincentivan la inversión, los altos gastos públicos que llevan a déficits y deudas gubernamentales totalmente insostenibles, lo que nos lleva a nosotros los ciudadanos tener consecuencias económicas sumamente graves, las regulaciones estrictas que tenemos como ciudadanos a la hora de ganar dinero legalmente, al menos acá en Argentina, como puede ser la ley de alquiler, como puede ser el control de precios o el simple hecho de que querer poner a trabajar a una persona en blanco sea tan complicado. Son todas formas de control gravísimas que no dejan que el mercado se mueva libremente y que no dejan que el mercado crezca libremente. Son palos que te ponen en la bicicleta para que vos te caigas y te caigas y te caigas y no puedas avanzar. En fin, toda medida socialista en la que el Estado tiene el total control y tiene el total poder sobre lo que vos como ciudadano podés hacer, nunca en la puta vida nos va a beneficiar. Y si vos todavía seguís pensando que el Estado es tu amigo, sos un ignorante, sos un inmaduro y sos un dependiente. Eso es lo que sos. Por eso es muy importante moverse a lugares en donde estas restricciones económicas son mínimas, como por ejemplo puede ser Dubái. Dubái es un lugar donde no tienen casi impuestos, donde vos podés meter plata y no te van a preguntar de dónde viene, donde el mercado fluye libremente. Otro ejemplo de control económico son las llamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de los bancos centrales. Ay, Dios mío, que ya decirlo como que no me gusta prácticamente, ya me da miedo, me da una cosa en el corazón que no me gusta. Todos conocemos a las criptomonedas y sabemos que su gran ventaja es que uno puede enviar dinero de una dirección a otra sin ninguna institución de por medio que esté viendo qué tipo de transacción está haciendo y cuánta plata estás mandando y demás. Bien, buenísimo con eso. ¿Qué es lo que pasa? Al dólar o a la moneda de cualquier país, esto claramente no le gusta. Las criptomonedas son su enemigo más grande. ¿Por qué? Porque nosotros con cada transacción estamos dando una cantidad de información y una cantidad de data muy grande. ¿Te preguntaste alguna vez cuánto sabe tu banco sobre tus gastos, tus viajes, tus intereses, dónde comes, qué película alquilaste, qué suscripciones tenés, qué tipo de información consumís? Bueno, ahora imagínate que esta misma información esté en manos de tu gobierno. Bueno, bienvenidos al mundo de las CBDCs. Obviamente, ¿dónde esto ya está implementado? En China, papá, pero ¿cómo no? Siempre hay que mirar a China porque siempre está adelantado, como ya se habrán dado cuenta. Pero tampoco mirarlo tanto, porque si no como que medio que te deprimís. Y claro, esto ya se está hablando de implementarlo en todos los bancos centrales del mundo. En fin, esta es una realidad. Quieren que el dinero físico deje de existir. Y esto es muy peligroso para nosotros, porque el dinero físico preserva nuestra autonomía y preserva nuestra libertad. Acá tenemos a nuestros amigos, los bancos más poderosos de este mundo. Y si ustedes todavía no saben utilizar criptomonedas, aprendan. No sean boludos, por favor, se los pido. Entren al Banana Club, está todo a detalle explicado, cómo utilizarlas, cómo enviar del dinero, los distintos tipos y demás. Tienen que adquirir este conocimiento. Tienen que ustedes mismos darse esta libertad que el gobierno no te da. En fin, estas son algunas de las formas de control económico. Otra de las maravillosas formas de control está dentro del ámbito educativo. De por sí, empecemos porque lo que se enseña en las escuelas es normalmente establecido por el Estado. Esto significa que aquellos en posiciones de poder pueden elegir qué conocimientos y qué habilidades se valoran y cuáles se dejan de lado y son obligatorias de seguir. El profesor debe enseñar eso. Y esto influye claramente en la forma en que los estudiantes van a desarrollarse en el mundo y cuál piensan que es su lugar en él. Hay una viñeta de Mafalda que yo la vi y me causó mucha gracia.
nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que un alma caritativa nos lo quite. ¡Qué hijo de puta, boludo! Y no es que yo no le dé importancia a la educación, porque si no, no estaría en este momento grabando este video. Dicho esto, no podemos negar que al menos en Latinoamérica seguimos con el mismo modelo escolar de hace 200 años que se había creado junto a la revolución industrial, justamente para que las personas se eduquen para trabajar en fábricas, no para pensar. Wait a minute, please. Entonces, fue hecha para que aprendan no a pensar, sino para que simplemente aprendan a hacer su trabajo y que lo hagan bien y sin equivocarse, muy importante, porque la equivocación siempre implica un castigo. Lo que yo creo que realmente se aprende en la escuela hoy en día en Latinoamérica es que el mundo es una selva y sálvese quien puede. Eso es lo que yo realmente valoro de la escuela, realmente lo valoro. Porque aprendés lo que es la injusticia. Después, por otro lado, creo que el modelo escolar que tenemos hoy en día en Latinoamérica prepara a un individuo mucho más manipulable, mucho más moldeable, mucho más aislado, con la sensación de que nadie realmente te va a ayudar, porque no te enseñan nada de lo que realmente es importante. No te enseñan a cómo dejar fluir tu creatividad, no te enseñan sobre impuestos, no te enseñan cómo vender, no te enseñan sobre salud emocional, no te enseñan sobre dinero ni cómo se crea. Y luego vos querés salir al mundo y es como, ¿qué es lo que aprendí todo este tiempo? Nada, no aprendí nada. Y ahora simplemente me las tengo que arreglar yo sola, que gracias a Dios tenemos al internet, porque nadie realmente me enseñó nada. Adelante mío tenía a una figura de poder de 1 o 2 generaciones más grande que yo, la cual nunca se ha realmente preocupado por mantenerse actualizado en el mundo, y las cosas cambian demasiado rápido. Por lo tanto, nunca pueden enseñarte qué es lo que está sucediendo hoy en día y en qué, por ejemplo, es apropiado profesionalizarse, qué conocimientos adquirir para que te vaya bien en la vida, porque ni siquiera ellos saben qué es lo que está pasando. Pero bueno, ¿de qué podemos esperar de profesores como este prácticamente, no? Yo me acuerdo haber tenido un profesor de matemática, escuchen esta, que el tipo nos había enseñado 2 formas de resolver un problema. Una era la forma difícil y otra era la forma fácil, pero con las 2 formas podías llegar exactamente al mismo resultado. Entonces yo les digo, con todo el respeto y realmente con toda mi inocencia, le digo, pero ¿por qué si hay una forma que es más fácil, simplemente no hacemos esa y ya? ¿Para qué nos enseñas las 2 formas? Y el chabón se puso así como ese viejo y me sacó afuera, me llevó de dirección, tipo la mala. Yo había sido pero la peor alumna. Uno no podía permitirse la duda y cuestionar al profesor. Creo que esta es una gran representación también. Te quieren tratar de meter una cantidad de información a la cabeza totalmente inútil de aprender, que luego la terminás vomitando toda y ni siquiera recordás que existe. De más está decir que es ya algo normal el hecho de no entender. Un poco como en esta imagen de acá. Pero no porque vos tengas problemas de aprendizaje, sino por simplemente las malas formas que se utilizan para enseñar. Yo recuerdo a mi profesor de historia que el tipo llegaba, se ponía a hablar 2 horas seguidas con un tono, bueno, bastante de que no tenía muchas ganas de estar ahí. Luego de eso nos daba 15 preguntas para responder, que había que fijarse en el libro, donde la respuesta estaba de una forma totalmente literal. Vos no tenías que pensar en lo absoluto. Pero eso no significa que lo entendías realmente. Digamos que claramente la creatividad de nuestros profesores no está muy desarrollada y por eso no pueden transmitirnos ese conocimiento a nosotros. Y utilizan simplemente maneras de enseñar sumamente anticuadas. Para que la selección sea justa, todos tienen que pasar el mismo examen. Por favor, suban todos al árbol. Claramente todos tenemos distintos tiempos, todos tenemos distintas necesidades,
Todos tenemos distintos intereses y a todos se nos enseña lo mismo de la misma manera. Bueno, y además está decir que todos estos profesores aprovechan su situación de poder para influir en las creencias políticas de los estudiantes. Y muchas veces, si vos no tenés el mismo posicionamiento que ellos, cagaste. Muchas veces no les importa presentar una variedad de perspectivas y fomentar el debate, hacernos pensar y sacar nuestras propias conclusiones. En lugar de ello, les gusta imponer sus propias creencias a los estudiantes y no dejan que se salgan de ese cuadrado. Prácticamente no te enseñan a tener un pensamiento totalmente propio y crítico, lo que significa que siempre vas a tener que seguir las órdenes y las normas de alguien más para saber qué camino es el correcto, qué hacer y qué pensar. Y a esto es a lo que me refiero con control educativo. Nunca les va a convenir que vos tengas un pensamiento propio. El gobierno de turno va a querer que simplemente pienses que lo que ellos hacen está bien. Sigamos con otro tipo de control. Pero cómo no, nuestro amigo el Papa nos presenta el siguiente tipo de control. Como no, el control religioso. A lo largo de la historia de la religión hasta el día de hoy tenemos distintos puntos en lo que enfocarnos, ¿no? Por un lado tenemos a lo que es la iglesia cristiana, que seguramente muchos de ustedes se consideran cristianos, que siempre estuvo estrechamente entrelazada con lo que son los gobiernos, principalmente en Europa, ¿no? Donde la iglesia católica tenía un poder realmente significativo y sus doctrinas influían directamente en las leyes y en las políticas que se aplicaban. Y juntos iban moldeando a las personas a su manera, ¿no? Principalmente porque las personas no tenían mucha opción. Hubo siglos de historia en donde las personas que estaban en contra de las doctrinas y los dogmas del catolicismo se las perseguía, se las torturaba y claramente se las mataba. Si a ustedes este señor les genera una buena sensación de decir, uy, qué buena persona, yo no les creo. Y claro que estas prácticas dentro de lo que es el catolicismo ha dejado de existir, pero eso no significa que la influencia de la religión en la sociedad haya desaparecido. Claramente se sigue reflejando y la mayoría de nosotros hemos crecido con estas ideas gracias a nuestros antepasados. Y aunque sea algo de no creer, estas prácticas se siguen llevando a cabo en otras religiones. Todos sabemos que en el Islam principalmente, la vida de las mujeres es extremadamente difícil. Tenemos Afganistán bajo el régimen talibán, en donde a las mujeres se les prohíbe estudiar, se les prohíbe trabajar, se les prohíbe mostrar su cuerpo, se les prohíbe salir de sus casas sin un acompañante varón. Están obligadas a tapar absolutamente todo su cuerpo de esta forma. Y muchas cosas más realmente inhumanas. Y se piensan que ellas pueden decir, ah, bueno, a mí no me gusta nada de esto, me voy. Si no cumplen con las cosas que tienen que cumplir, literalmente las recontracagan a palos. Y si quieren, literalmente las pueden matar. Los talibanes son literalmente esos chabones que andan con esas armas gigantes así para todos lados. ¿Qué se piensan? Esto es real. O sea, está tan alejado de lo que es nuestra realidad que se nos hace totalmente imposible entenderlo. Pero pónganse en la situación en donde literalmente vos como persona no tenés la oportunidad de profesionalizarte. No podés ir a adquirir ningún tipo de conocimiento. No tenés formas de adquirir tu propio dinero. ¿Y qué estoy hablando? Si ni siquiera te podés poner una remera si quieres. Es totalmente lamentable, triste e inhumano. Y por más que estos sean casos extremos de control, la religión se utiliza como una herramienta de control social en la mayoría de las familias de nosotros, o al menos de conocidos y gente cercana a nosotros, vendiendo la idea de la salvación, vendiendo la idea de un mundo mejor, en el más allá. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto por este mundo en concreto. Así es, y no hay nada que hacer al respecto, haciéndoles creer a la gente que ellos nada pueden hacer con el destino. Lo cual me parece muy miserable vivir ese tipo de vida realmente. Y esto lo digo porque realmente tengo gente en mi familia que piensa de esta manera. En este mundo no es posible realmente ser feliz y una vez que muera, todo va a estar mejor. Yo por suerte voy a crear mi realidad en este mundo
pasen las cosas que pasen, y no voy a esperar a morirme para vivir lo bueno. En fin, conozco muchas personas que andan en esa, de distintas religiones, personas totalmente controladas por la religión. Y bueno, les recomiendo muchísimo que vean los videos de Damián, en donde cuenta su experiencia con la religión, porque realmente suceden cosas muy graves. En fin, pasemos al último tipo de control, y creo que viene a ser más o menos el más importante hoy en día. En realidad podría seguir hablando 1000 años más, pero si no, no termino más este video. El siguiente tipo de control es el, cómo no, tecnológico, la nueva droga. Esta es una buena representación, creo yo. Así andamos últimamente. Bueno, hay distintas cosas a la hora de hablar sobre esto. Creo que quiero hablar de no solo cómo es que utilizan tu información para ponerte un anuncio que esté de acuerdo con tus gustos, sino que es en realidad mucho más grande que eso. Tu información se vende a quien quiera comprarla. Esta información se comparte con el gobierno. ¿Leen todas tus conversaciones? ¿Tienen acceso a tus fotos? ¿Pueden escuchar todo lo que decís? Sí. Se ha compartido información con el gobierno. Pueden leer tus conversaciones, pueden acceder a tus fotos y pueden escucharte. ¿Recuerdan cuando de a poco nos empezamos a dar cuenta como que los celulares nos escuchaban? Porque nos aparecían publicidades de productos que nosotros nunca realmente habíamos buscado, sino que simplemente habíamos hablado sobre eso. Yo nunca me voy a olvidar cuando me di cuenta de esto hace muchos años atrás, ¿no? Yo había hablado, me acuerdo, de comprarme una mochila y simplemente lo había dicho, porque yo no sé, ni siquiera tenía la plata para comprármela, así que ni siquiera era que lo iba a buscar. Y luego empezaron a aparecer publicidades sobre eso y yo estaba como, ay Dios mío, yo estoy segura que nunca lo busqué. Bueno, en ese momento fue una locura para mí y hoy en día ya está totalmente normalizado. Me acuerdo haber visto un clip de Joe Rogan hablando sobre los términos y condiciones de TikTok, que el tipo se los había puesto a leer y que en una se había dado cuenta que nosotros le dábamos permiso a que literalmente puedan ver lo que nosotros escribimos en nuestra pantalla sin ni siquiera haberlo publicado, ya sea con un comentario o lo que sea. Ellos podían ver qué cosa nosotros estábamos escribiendo. Y eso es una fucking locura. Entonces, en cierta forma, terminan sabiendo más sobre tu propia persona que quizás vos mismo. Saben si estás triste, saben si te sentís solo, saben si estás mirando el perfil de tu ex a las 3 de la mañana, cómo es tu tipo de personalidad, qué es lo que te gusta, saben todo lo que estás haciendo. Y toda esta información y todo este conocimiento es imprescindible para ejercer el control. Entonces, el trabajo está en construir modelos que predicen nuestras acciones para mantenerte idiotizado la mayor cantidad de tiempo posible. Y no es solo que quieren la mayor cantidad de información posible, sino que literalmente están dispuestos ahí a ir por tu alma. Esta creo que es una buena representación, diría yo. Como todos se ríen de vos. Están dispuestos a quitarte todo lo que tenés. Por el hecho de que, bueno, ya sabemos cuáles son los efectos negativos que producen el uso excesivo de las redes sociales. Y es que tiene un impacto negativo en la salud mental, bueno, muy grande realmente. Produce sentimientos de soledad, aislamiento social, depresión, baja autoestima, ansiedad, entre otros, ¿no? Claramente, adicción. Es ridículo el nivel de adicción que tenemos. No podemos pasar 5 minutos a solas con nuestra mente. También afecta al sueño. ¿Y qué se piensan? ¿Que están pensando en, deberíamos crear distintas medidas que paren con la adicción a nuestras redes sociales? No, obviamente no les importa ir por tu salud, ir por tu alma, siempre y cuando les des lo que ellos necesitan. Un poquito ahí de data, un poquito de información, junto con idiotizarte cada vez más. Entonces, a mí no me gusta sentir que no tengo el control de mi propia persona, que no tengo el control de mis propios actos, y quiero creer que a vos tampoco. Entonces, no me gusta levantarme y ponerme el teléfono en la cara. No me gusta tener 5 minutos en donde tengo que estar en paz.
e intercambiarlos por 5 minutos de videitos, porque sé que eso me arruina totalmente. Sé que no estoy dando espacio para poder escucharme a mí misma, poder escuchar mi dolor, y simplemente lo estoy reemplazando con dopamina barata. Es simplemente eso. Y la realidad es que cuando tu mente está calmada y cuando tu mente está en silencio, es cuando realmente surgen las buenas ideas, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que busques distintas maneras de parar con tu adicción al celular. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? Que es la recopilación de información y el idiotizarte y el enfermarte, que es algo que ya todos sabemos, que ya todos tenemos bastante claro. Simplemente que nos cuesta mucho salir de eso. Pero por otro lado, dentro de lo que es el control tecnológico, tenemos lo que es la censura. Y es difícil hablar de todo esto porque la realidad es que yo misma me estoy arriesgando a sufrir estas consecuencias hablando de todo lo que estoy hablando. ¿Entienden eso? Y la verdad es que no las quiero sufrir porque me gusta estar acá, así que espero que no suceda simplemente. Pero me arriesgo por ustedes y por la verdad. En fin, haciéndola corta, la libertad de expresión en las redes sociales ya no existe. Si estás hablando de cosas que a ellos no les conviene que vos estés hablando, te fuiste censurado. Si estás en modo revolución y si estás en modo despertar a las personas, estás molestando, te estás pasando de la raya. Y ni hablar de las personas que viven en China o que viven en Corea del Norte, en donde directamente, por ejemplo, tienen un TikTok que es aparte, solo para este país, donde solo está el contenido que el gobierno quiere que vea. O sea, es gente que no conoce otras realidades además de la suya, la cual claramente es tan miserable, pobre gente. Para que ustedes entiendan, yo no puedo estar haciendo videos todo el tiempo sobre este tipo de temas. Está muy mal. Y bueno, sí, es tristísimo realmente. Y bueno, es una de las razones por la cual creamos el Banana Club, ya que tenemos nuestra red social fuera de cualquier tipo de censura. En fin, si es por seguir hablando de tipos de control, realmente no termino más. Podría hablar sobre la industria alimenticia, podría hablar sobre consumismo extremo, podría hablar sobre la industria farmacéutica, podría hablar sobre los productos que te pones en tu piel, podría hablar de que ahora en Europa están viendo de matar no sé cuántas vacas por el cambio climático, que es todo simplemente una forma de control, nada más que eso. Obviamente no voy a terminar este video de una forma tan negativa, y la razón por la cual yo hago este video es que es importante mantenernos informados. El conocimiento es poder, ¿no? Y estas son las ideas en las que, por ejemplo, profundizaba Michel Foucault. Y les quiero compartir distintos pensadores que a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, han dedicado su vida a profundizar en las ideas de control social y se han dedicado a querer, en cierto punto, despertar a las personas. Primero les quiero presentar algunos pensadores clásicos y luego les quiero presentar pensadores en la actualidad que hoy en día podemos consumir su contenido. Vamos a hablar primero de Michel Foucault, como les decía recién, que es este señor de acá. Esto me hizo acordar a como una entrevista que tuvo Kanye West, en donde el tipo decía que él quería ser olvidado, porque todas las personas que habían hecho algo importante para la humanidad eran olvidadas. Yo no le creo. Igual todo bien con Kanye West, yo lo rebanco con todo lo que le está pasando al chabón, pero ahora justamente vamos a estar recordando todas estas maravillosas personas. Principalmente porque son todas personas que, bueno, tienen muchos libros que pueden consumir y que, bueno, pueden ayudarles a entender. Una de las ideas más famosas de Foucault es la del panoptismo, que les estaba mostrando hoy más adelante. Esta idea la desarrolla en su libro Vigilar y Castigar, en donde todos los prisioneros pueden ser observados por un solo guardián, sin que ellos sepan cuándo es que están siendo observados. Y lo que decía hoy es que es claramente la situación que estamos viviendo hoy en día. Todo el tiempo estamos siendo vigilados, simplemente que nosotros no nos damos cuenta porque estamos idiotizados en el entretenimiento y en la dopamina barata. Entonces, para Foucault, este era un método de control social que era súper efectivo, porque crea una conciencia constante de que estás siendo observado, lo que induce al autocontrol, algo que a nosotros todavía como que no nos pasa.
Otro de los pensadores más clásicos en cuanto a este tema es George Orwell. Este señor de por aquí, que me da mucha ternura la carita que tiene. George Orwell es uno de los autores más influyentes en cuanto a todo lo que es control social, principalmente a través de sus obras 1984 y Rebelión en la Granja, que, bueno, todos conocemos, ¿no? Ambos clásicos de los clásicos. Y bueno, ambos libros te muestran de una forma súper directa lo que es el totalitarismo y cómo somos observados todo el tiempo. Y también cómo que si quieres rebelarte, las cosas pueden salir muy mal. Hablaría más de los libros, pero probablemente los re-spoilearía y la verdad es que si nunca lo leyeron, prácticamente lo tienen que hacer porque, bueno, son clásicos. Además el chabón escribía de una forma espectacular. No sé cómo explicarlo, pero como que súper fluida, te metía ahí en la obra. Este es el libro 1984, con el ojo que todo lo ve. Y bueno, acá tenemos La Rebelión en la Granja, que es un libro súper chiquito realmente. En un enfoque diferente tenemos a Aldous Huxley, creo que se dice así, no sé muy bien cómo se dice el nombre. Este es uno de sus libros más conocidos, que es Un Mundo Feliz, que el libro nos muestra una realidad futurista donde el control no se logra a través del miedo, sino que a través del placer y la satisfacción constante, creando una sociedad, bueno, totalmente apática y conformista. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Es un fla la historia, es mejor en realidad sorprenderse. Pero voy a contar un poco, cualquier cosa, saltéense esta parte, chicos, qué sé yo. En esta sociedad futurista, las personas están siendo producidas en una serie de incubadoras. O sea, están creando humanos. No existen los padres, las madres o la familia. Y estos humanos, creados artificialmente, son condicionados desde que nacen para ocupar un cargo en específico en la jerarquía social. O sea, a cada persona se la entrena de distinta manera para que se conforme con la vida que le tocó vivir. Todos están condicionados para ser felices en su estado en la sociedad sin cuestionar las estructuras de poder. Bueno, y va un poco por ese lado de la historia. Por ejemplo, a los bebés, cada vez que les mostraban un ruido, prácticamente, no sé, los recagaban a palo, entonces tenían muchísimo miedo a los libros y nunca iban a tocar un libro. Bueno, cosas de ese estilo. Está muy bueno el libro realmente. El último pensador clásico que les quiero mostrar es Chomsky, este de por aquí. Es Chomsky. Ha tenido debates con Foucault, lo puede buscar en YouTube, y ha hecho libros como ¿Quién domina el mundo?, Cómo funciona el mundo, Los guardianes de la libertad, entre muchos libros realmente, bueno, interesantes. Y está vivo encima todavía, lo pueden buscar en YouTube. Tiene, no sé, es un re viejo, pero sigue aceptando entrevistas. Y bueno, anda por ahí todavía. Y es simplemente una persona que siempre ha luchado por las ideas de la libertad, justamente. Fachero, fachero. Entonces estos son algunos de los pensadores clásicos de la historia, claro que hay más, pero ahora quiero compartirles algunos de la actualidad. En la actualidad tenemos gente como Jordan Peterson, por ejemplo. Seguramente lo tienen que haber visto en Instagram, en TikTok o alguna de esas cosas. Es este señor de por acá. Jordan Peterson se profesionalizó como psicólogo y es excelente en su área, pero más allá de eso, tiene mucho conocimiento y tiene opiniones muy formadas en distintas áreas, las cuales suelen ser súper controversiales y totalmente reales. Es un chabón muy lógico que siempre presenta las pruebas de todo lo que dice. Ha hablado mucho de ideología de género, ha hablado de feminismo, de los distintos tipos de control social que acabamos de ver, pero todo siempre con ejemplos de lo que está sucediendo ahora y siempre explicado de una forma excelente y con pruebas y estudios. Tiene una capacidad comunicativa realmente súper grande. Y por esta razón, de los temas que habla, ha sido censurado de las redes sociales. Hoy en día está nuevamente en Twitter por la razón de que cuando Elon Musk se hizo CEO, descensuraron a la mayoría de las personas. Y no solo que lo censuraron de las redes sociales,
sino que literalmente quisieron sacarle su licencia como psicólogo. Y para que no se lo saquen, el tipo tenía que pasar como por un programa mandatorio donde tenía que de alguna forma reaprender las cosas. Les digo la verdad, no sé en qué habrá terminado todo eso, no tengo ni idea, pero sé que le querían sacar la licencia. Lo cual es totalmente tristísimo realmente, porque es un tipo muy inteligente y capaz. Si nunca lo han escuchado hablar, háganlo. Yo realmente le digo gracias, Jordan, por poner en riesgo tu carrera y por poner en riesgo tu vida, por esparcir la verdad. Te quiero mucho realmente. Y cómo no vamos a tener a nuestro querido Andrew Tate. Shh. Hay que decirlo medio despacito ese nombre también porque picante, ¿eh? En fin, no sé muy bien ni cómo definir a Andrew Tate. Y es que, a ver, si no conoces a Andrew Tate, no sé ya en qué mundo estás viviendo directamente. El chabón fue la persona más buscada en el internet en el último tiempo. Y es otra de las personas a la cual le agradezco haber puesto su libertad en riesgo porque lo han metido preso a Andrew Tate por tráfico de personas, por haber puesto en riesgo su vida y por esparcir la verdad. Y a ver, ¿cómo definirlo? Si vos querés entender cómo funciona el mundo del poder y del control de la forma más directa y más cruda posible, tenés que ver a Andrew Tate. Y sí, el chabón ha hecho un personaje, pero eso es mejor aún porque es gracioso. Y bueno, claramente es la persona más censurada de todo el internet hoy en día. Ay, no le mostré quién era Andrew Tate. Este señor de por aquí es Andrew Tate. Y Andrew Tate se merece más que una foto. O sea, realmente se lo merece. Bueno, probablemente si no seguís a Andrew Tate, nada de esto te cause gracia. Pero a mí me resulta muy gracioso. Y por último les quiero hablar de la persona que creo que es la persona más importante en Latinoamérica, que esparce las ideas de la verdad. Y es Damián Ruiz. Es este chiquillo de por acá. Si ustedes quieren aprender las herramientas necesarias para escapar del control social, tienen que seguir de cerca a Damián. Lo que yo personalmente he aprendido gracias a este chico no tiene palabras realmente. Toda la información que está metida dentro del Banana Club, que para los que no saben es una plataforma con información muy valiosa, es totalmente indispensable para aprender a manejarnos en este mundo y superar las barreras y los palos que te ponen en la bicicleta. Lo tengo que poner en un lugar que se vea porque es importante. Bueno, de verdad, o sea, todo lo que yo sé hoy en día se lo agradezco a este chico realmente. Bueno, de hecho lo podríamos llamar como para que venga ahora y nos diga unas palabras. ¿Te gustaría venir a dar unas palabras? Bueno. Bueno, Dami, ¿qué mensaje te gustaría dar? Bueno, primero que nada, quiero decir que yo no vi el video de antemano que hizo Lara y posiblemente la mayoría o todas las cosas que fue diciendo Lara en este video sean real, sean así como las dijo. Ahí están ustedes, investigar, pero muy posiblemente sea exactamente como Lara lo está diciendo. Al menos en la mayoría de las cosas. Lo importante creo que es darse cuenta que sí, que desde hace milenios hay un sistema que oprime al ciudadano. Pero, dicho esto, estamos en la mejor época que podríamos estar. Ese es el mensaje que les quiero dar. ¿Por qué? Porque está bien, ahora con la democratización de la información, vos agarrás un celular y podés transmitir de que están explotando esto, están haciendo lo otro, están haciendo aquello. Y empezás a ver todos los tipos de manipulación que hay en contra del individuo. Ok, pero ¿qué tal si vamos 60 años atrás en la historia y te tocaba la puerta el gobierno y te decía, hola, ¿sos mayor de edad? Bueno, tenés que venir a la guerra. Estamos peleados con tal país, te vamos a mandar a Afganistán a hacer X cosa. Está bien, depende de dónde seas, si sos o no sos de Latinoamérica, si sos o no sos de Estados Unidos, todo esto cambia. Pero hace 100 años estábamos en la época feudal, hubo un montón de batallas y disputas al respecto, donde venía literalmente la fuerza opresora y te mandaba directamente a la guerra. Y ahora, en la mayoría de los casos, no tenemos eso. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? Toda esta información es extremadamente importante para saber dónde estás parado y que formes un pensamiento crítico. Pero quedarte en esta información investigando, lo único que va a hacer es deprimirte,
pensar que las cosas son peores de lo que son y sintiéndote mal al respecto y siendo cada vez una persona más y más débil. ¿Qué es lo que deberías hacer entonces? Bueno, tener conciencia de dónde estás parado, pero una vez que más o menos sabes cuál es la situación, switchear completamente y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar yo como persona? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, puedes hacer muchas cosas, puedes aprender habilidades nuevas, puedes ganar más plata, puedes conseguir más poder, puedes adaptarte mejor, porque saber cada vez más y más y más y más sobre estos temas no va a ser otra cosa que meterte en un partido político. ¿Y quién gana en un partido político? El político, no gana la gente. Eso ya es obvio, lo hemos visto todos. En vez de militar un partido político o frustrarte por todas estas cosas y decir, nos están dominando, nos está pasando todo esto, ¿por qué no agarrás y aprovechás y usás toda esa energía para meterla en vos mismo? En ganar más plata, en conseguir mejores habilidades, en conseguir mejores personas a tu alrededor, que tus amigos realmente sean tus amigos y no enemigos encubiertos, construir mejores valores, ser más disciplinado. ¿Por qué no haces todo esto? Porque todo esto es lo que realmente te va a ayudar en la vida. Saber más sobre estas cosas no te va a ayudar. Te va a volver más paranoico, te va a hacer alguien triste y miserable. De nuevo, buenísimo que lo sepas. Dedicale un par de horas, investigalo una vez y ya. Y olvídalo para siempre, o olvídalo para dentro de 2 años ver qué está pasando en el mundo y enfócate en progresar. Ese creo que es el mejor mensaje y el mensaje más real que te puedo dar. Enfócate en progresar. ¿Cómo? Tenés un montón de herramientas gratuitas para hacerlo. Tenés internet en tus manos. Porque sí, ahora nos están controlando y un montón de cosas. Y antes ni siquiera existía internet. Antes ni siquiera vos querías aprender una habilidad, querías aprender a ganar dinero. ¿Cómo hacías sin internet? Por ejemplo, ahora se democratizó mucho entender cómo funciona la Reserva Federal, que es prácticamente de donde salen los dólares, ¿verdad? Donde se efectúa la primera impresión vía quantitative easing. Es un término que si quieren lo investigan. Esta información antes solo lo tenía la gente de Harvard. Pueden buscarlo. Solo en las universidades de Harvard se brindaba esta información de cómo funcionaba la Reserva Federal. Hoy por hoy, cualquier persona de cualquier parte del mundo con acceso a internet, y justo me están llamando, puede acceder a esta información. Podemos trabajar desde cualquier lado, tenemos un montón de cosas. Y acá quedan vos, te enfocás en lo que te da paranoia o te enfocás en lo que te da pronoia, que es el sentimiento completamente opuesto a la paranoia. Es sentir que todo el mundo conspira a tu favor. Y podés realmente sentir eso. Puedes decir, wow, o sea, está todo este contenido y está conspirando todo este contenido para que yo lo aprenda y sea una mejor persona, para que gane más dinero, para que consiga mejores amigos, más influencia, más poder. Entonces, si te puedo recomendar algo, es que hagas eso. Buenísimo que aprendiste todo esto y te enfocaste en todo esto. Ahora, soltalo, aprende a soltarlo y enfócate en crecer personalmente y profesionalmente. El final que le quería dar a este video era prácticamente el mensaje que acaba de dar Damián, y qué mejor que él para explicarlo. Así que simplemente, gente, lo último que quiero decir es que aprendan, adquieran las herramientas necesarias para que todos esos palos que te ponen en la bicicleta para que te caigas y te caigas y te caigas y que no puedas avanzar, ya no existan más en tu vida. Que elijas otros caminos y que elijas otros vehículos. Esto es posible, solo que hay personas que están en esa realidad y no saben cómo salir de esa realidad, y personas que sí saben cómo salir de esa realidad. Simplemente esa es la diferencia. En fin, aprendan, adquieran las herramientas necesarias, únanse a la Nana Club, crezcan como personas y realmente cambien sus vidas.